Vamos a poner en pie y vamos ahora a orar para poner ante el Señor las peticiones de oración que han sido enviadas y también para pedirle a Él nos entregue su palabra y podamos ser así edificados, que el Señor añada a su iglesia a los que Él ha ordenado para vida eterna. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos, Señor, ahora bendecirte y exaltarte y al mismo tiempo, Señor, reconocer que tú has venido a ser el Señor de todo cuanto existe, lo visible y lo invisible, y por esa autoridad que te fue dada en los cielos y en la tierra al resucitar, queremos ahora poner ante ti estas notas de oración, creyendo, Señor, que tú eres muy misericordioso, que miras la necesidad, la carga que tiene cada uno de tus hijos y de tus hijas, y sabiendo que tú conoces de manera detallada la situación que vive cada persona que envía estas notas, te rogamos que puedas extender tu mano de tal manera que haya sanidad, salvación, restauración, provisión, que todas aquellas peticiones de tu iglesia puedan ser resueltas. También, Padre, ahora queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines para que podamos recibir tu palabra y que a través de ella seamos iluminados de tal forma que las enseñanzas que hoy vamos a escuchar podamos atesorarlas y que a través de ellas aquellos que aún no te conocen, tú, Señor, les salves y añadas a la iglesia a quienes has elegido para vida eterna. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Hace pocas semanas iniciamos el estudio del libro de Éxodo y nos encontramos en el capítulo número 1, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de el estudio de este libro de la Biblia. Dice el libro de Éxodo, capítulo 1, del versículo número 8 en adelante: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la medida que hemos ido avanzando en este libro de Éxodo, hemos ido reflexionando en aquellas circunstancias que paulatinamente fueron llevando al pueblo de Israel a una situación no solo de esclavitud, sino también de genocidio, como lo vamos a ver al final de este capítulo primero. Pero como también
En su momento lo hemos explicado. Esto no fue algo que se produjo de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que tardó varios años. Y en la última oportunidad mencionamos cuál había sido el primer paso que condujo hacia la opresión al pueblo de Israel. Y dijimos que ese primer paso había sido el establecer una diferencia entre lo que eran los israelitas y lo que eran los egipcios. Esas diferencias siempre habían estado presentes y nadie había tenido problemas por causa de eso. Desde el primer día que Jacob y sus hijos llegan y se entrevistan delante de Faraón, quedó claro para todos que ellos eran diferentes. Venían de un país distinto, eran extranjeros, venían para asentarse en la región de Gosén, que fue la que José recomendó y solicitó a Faraón que se le asignara a su familia, lo cual así fue hecho. No solamente ellos eran distintos, sino que además también se ubicaron en un territorio que, como lo explicamos en su momento, era fronterizo, en una época cuando las fronteras de los países no estaban tan definidas como lo están en el momento presente. Y la región de Gosén era un área bastante deshabitada, donde nadie podía decir con claridad dónde terminaba Egipto y dónde comenzaban ya las naciones extranjeras. De manera que todo el tiempo se supo que los hebreos o israelitas, como hemos visto se les comienza a llamar así en este libro de Éxodo, siempre habían sido distintos, pero eso no había sido un problema. El problema es cuando esas diferencias se mencionan con el objeto de establecer como una situación de oposición o de subordinación de un pueblo hacia el otro. En este caso, los egipcios se consideraban ser más fuertes, más cultos que el mismo pueblo de Israel. De hecho, hemos ya explicado cómo Israel, al extenderse más allá de Egipto, de Gosén, ellos comenzaron a adquirir nuevos oficios, como por ejemplo el de ser alfareros, el de trabajar artísticamente el lino egipcio, trabajar los metales, que eran habilidades que Israel no había adquirido en la tierra prometida, porque recuerde que en ese tiempo ellos solamente eran una familia y que vivían de más que todo la ganadería, aunque Isaac también se nos dice que sembró la tierra y Dios lo bendijo teniendo cosecha, pero de ganado o de ganadería y de agricultura ellos no habían pasado. Ahora los israelitas están aprendiendo otro tipo de oficios que les van a ser de mucha utilidad al salir de Egipto, porque ellos saldrán ya constituidos en una nación. Ahora, ese fue, como dije, el primer paso que sentó ya un precedente, y explicamos en su momento cómo el establecer diferencias entre seres humanos ha llevado a gravísimas consecuencias, no solamente en el tiempo pasado, sino que aún en la época contemporánea, y uno no necesita ir muy atrás en el tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, conflictos como en el caso de Bosnia, donde incluso pues hubo
campos de concentración, y estamos hablando, hermanos, de hace unas décadas apenas, y donde hubo esfuerzos sistemáticos por aniquilar pueblos. Todos ellos en el pasado formaron una sola nación, pero que con el derrumbamiento de el campo socialista, como se le llamó, también se derrumbaron aquellos elementos que los unían a ellos como una sola nación. Resquebrajadas estas naciones, se reavivaron conflictos entre pueblos que, si usted los ve, entre ellos uno no nota diferencia, ¿no? Porque todos son blancos, rubios, ojos verdes o azules, pero llegaron al extremo del genocidio. Lo mismo uno podría mencionar en otros conflictos, como recientemente usted pudo ver en las noticias como en el metro de Moscú hubo en 3 diferentes trenes explosiones de bombas de mujeres suicidas, y esto porque hay un conflicto entre Rusia y el pueblo checheno, que durante muchas décadas formó parte de la Unión Soviética, pero de nuevo, al derrumbarse el campo socialista, también se derrumbaron los elementos que unificaban a Chechenia y a los rusos como un solo pueblo. Y ahora se han vuelto a reavivar esas diferencias que están llevando a ese tipo de matanzas que a nosotros nos parecen irracionales, pero realmente todo parte que el establecer diferencias entre seres humanos de por sí es irracional, y por lo tanto va a llevar a consecuencias irracionales. Lo mismo sucedió con Israel en Egipto, pero dijimos, eso apenas fue el primer paso. El segundo paso lo encontramos ahora en el versículo 8, cuando dice: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Este rey, o faraón, que era el nombre que los egipcios le daban a sus reyes, se tiene bastante certeza, casi una total seguridad, que se trató del faraón Ramsés II. Ramsés II perteneció a la 19ª dinastía, porque los reinados en Egipto se fueron dando a través de dinastías que se iban sucediendo la una a la otra. Entonces Ramsés II perteneció a la 19ª dinastía, lo cual ubica estos hechos aproximadamente allí entre el año 1240 al 1220 antes de Cristo, estos sucesos. Ahora, el problema con Ramsés II, vamos a asumir a partir de este momento que Ramsés II es este faraón, no el faraón bajo el cual se va a producir el éxodo, lo cual va a ocurrir varios años después. Recuerde que solamente desde el nacimiento de Moisés hasta su venida para libertar a Egipto tienen que pasar 80 años. Entonces se cree que, aunque fue Ramsés II el que comenzó a tomar estas medidas de opresión para el pueblo de Israel, no fue bajo Ramsés II que se dio el éxodo, sino que ahí se tiene que pasar a la siguiente dinastía, que es ya la 20ª. Y luego, cuando lleguemos a su momento, vamos a mencionar también el nombre del faraón, que se cree es bajo cuyo reinado se produjo la salida o el éxodo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora, Ramsés II dice que llegó al poder, pero este era un rey que no había conocido a José. Habían transcurrido ahí varios siglos ya, desde que José
había hecho el gran beneficio al pueblo de Egipto de salvarlo e enriquecerlo en base a las medidas sabias que él había tomado para la hambruna que Dios había anunciado al faraón de esa época a través de los sueños dobles o el sueño doble que él tuvo, que ya en su momento lo estudiamos en el libro de Génesis. Pero ahora sube un faraón que él no sabe nada de esa historia. Él no sabía quién era José, que había muerto ya hacía varios siglos. No sabían, consecuentemente, cómo era que había en Egipto tanto israelita. O sea, de dónde habían salido, por qué estaban ahí. Ellos ya no sabían la razón. Pero lo más importante, ellos habían olvidado por completo la alianza, que podría decirse era una alianza política, que José había logrado con el faraón de su época, en el sentido de recibir como una gracia de faraón a su padre, a sus hermanos y a sus descendientes en Egipto, como una expresión de gratitud a esa época de oro, cuando alimento había más que en abundancia en Egipto, y todo gracias a la sabiduría que José había mostrado. Pero este faraón ya no sabía quién era José, no sabía de la historia de la hambruna, no sabía cómo era que los israelitas estaban viviendo allí, no sabía por qué habían llegado allí, no sabía de esa alianza y trato preferencial que había hacia los israelitas. Para este faraón, que repito, casi seguramente fue Ramsés II, este pueblo era nada más que un pueblo extranjero que estaba ahí, como otros pueblos extranjeros que también habían llegado a Egipto. Lo único que no en una cantidad tan notoria y que estuviera creciendo la población tan rápidamente como sucedía con los hijos de Israel. Note cómo el olvidar los favores de Dios es lo que conduce a las personas a tomar muchas veces decisiones inadecuadas, porque aquí es donde Ramsés II, ya vamos a ver por qué, él decide comenzar a oprimir al pueblo de Israel. Si él hubiese conocido la historia de por qué ellos estaban ahí, no hubiese sido necesario recurrir a lo que, por lo menos a la excusa de la cual él va a echar mano para comenzar a oprimir a los israelitas. Pero el problema es que él ya no conoce, él ya olvidó la historia. Probablemente esa historia estaba registrada en algún archivo, en algún documento, pero como estamos hablando que han pasado ya siglos, entonces ya ellos habían olvidado y no había un acceso fácil a esa información. Cuando el ser humano se olvida de los favores que Dios le ha hecho, el ser humano es capaz de poder tomar decisiones muy equivocadas, decisiones injustas. Uno podría decir, bueno, Faraón se había olvidado de quién era José y por qué los israelitas estaban allí. Y por lo tanto él ya no tenía gratitud hacia José. Pero recuerde que en realidad es cierto que Dios había utilizado a José, pero quien había hecho las cosas era Dios. Cuando el mismo Faraón mandó a llamar a José, porque él quería saber la interpretación de su sueño doble, le dijo a José: me han dicho que tú puedes interpretar sueños. Y José le dijo: no, yo no puedo, pero quien sí puede es el Dios de los cielos. Él puede revelar a Faraón lo que su sueño significa. De José dijo claro que no era él, era Dios quien lo iba a hacer.
Entonces, en realidad era Dios quien había hecho ese bien a Egipto. Pero ahora los egipcios se han olvidado que Dios ha hecho ese bien. Y como lo han olvidado, van a comenzar a maltratar a lo que más adelante Dios va a llamar su hijo, es decir, a Israel. El hijo de Dios sobre la tierra, Israel. Por ello digo, cuán importante es que cada uno de nosotros podamos siempre tener memoria de las bondades, de la misericordia, del amor que Dios muestra hacia nosotros en muchas maneras, en diversas circunstancias. Lastimosamente, nosotros tendemos a veces a olvidarnos con demasiada rapidez de esas bondades que Dios ha tenido para nosotros. Y es muy fácil que una persona a la vuelta de unos meses o un par de años diga, bueno, si Dios a mí nunca me ha dado nada, yo nada me he sacado de andar sirviendo a Dios y ser fiel a Él. Pero como dice el libro de los Salmos, que si uno se pusiese a contar las maravillas de Dios, nunca terminaríamos de enumerarlas. Porque Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso con cada uno de nosotros. Pero la clave está en que no lo olvidemos. No olvidemos su gracia, su amor, de cuántas Él nos ha librado. ¿Cuántos de los que estamos acá, alguna vez su vida estuvo expuesta a un peligro, pero peligro de muerte estoy diciendo? Y Dios actuó de una manera sobrenatural y misericordiosa para librarle. Vamos a ver cuántos han sido librados así, levanten su mano. Miren, no creí que fueran tantos, yo sabía que tenía que ver algunos, pero no creí que tantos. Pero qué bueno que lo recuerdan. O quizás yo se lo recordé al mencionárselo, pero en la vida uno se da cuenta que Dios, bueno, ahí solo estamos hablando de un aspecto de cómo Dios en su bondad ha preservado nuestras vidas hasta el día de hoy. Y solamente eso es ya una bondad, un favor de Dios. Por eso bien dice el libro de los Salmos, que el Señor nos ha coronado de favores y misericordias. Entonces, Dios nos ha dado muchos favores, tantos favores que nos ha coronado de favores. Nunca olvidemos, hermanos, lo que Él ha hecho por nosotros. Si nunca lo olvidamos, no cometeremos entonces errores graves como el que el faraón cometió al olvidar y desconocer quién era José y todos los elementos que hemos mencionado. Ahora, en el versículo 9, dice que el faraón le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Ese era el razonamiento que el faraón utilizó para comenzar a opresionar al pueblo de Israel. Pero en realidad todo el razonamiento no era verdadero. En primer lugar, porque él comienza diciendo: los israelitas ya son más fuertes y numerosos que nosotros. En realidad no era posible que los israelitas ahora fueran más numerosos que los egipcios. Es cierto que Israel había crecido mucho, se habían multiplicado, habían sido fecundos conforme a la promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que luego también la mencionó José antes de morir. Pero esa fecundidad
no podía ser o producir que los israelitas fueran más numerosos que los egipcios, porque Egipto era un imperio que para esa época, hermanos, tenía siglos y siglos de existir. Entonces, en realidad es una exageración la que el faraón está diciendo. Pero además dice, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Pero realmente el que ya está siendo astuto aquí es el faraón, porque él está ahora involucrando a todo el pueblo, porque dice que esto se lo dijo al pueblo. Y cuando le dice, vamos a tener, los está incluyendo a ellos. Vamos a tener que actuar con mucha astucia con ellos. Entonces, los está metiendo dentro de su plan. Y les dice las razones. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Él está hablando únicamente de probabilidades. La probabilidad que hubiera una guerra. La probabilidad que al darse la guerra, los israelitas se aliaran con el enemigo. La probabilidad que al aliarse con el enemigo, destruyeran Egipto. Y la probabilidad que al destruir Egipto, abandonaran el país. Entonces note cómo es una probabilidad construida sobre otra probabilidad, construida sobre otra probabilidad. Pero recuerde, la semana anterior mencionamos que acá recientemente Egipto había salido de una larga guerra que había sido muy desgastante para ellos. La guerra contra los reyes pastores, como se le llamó, y donde no solo implicó el derrotarlos a ellos militarmente, sino comenzar a reconstruir templos y santuarios paganos que tenían los egipcios, porque los reyes pastores habían querido imponer sobre Egipto formas de culto que no eran las que correspondían a Egipto. Y cuando esas guerras contra los reyes pastores se dieron, Israel ya vivía allí y ya eran numerosos. Hubo guerra, pero ellos no se aliaron con los enemigos de Egipto, que eran los reyes pastores, que eran semitas, igual que eran semitas los descendientes de Abraham, o sea, los israelitas. Entonces, en la sangre ellos eran familia, pero aunque la guerra se dio, no se unieron con ellos. Y mucho menos se levantaron en una alianza con los reyes pastores para destruir Egipto. Y eso recientemente acababa de pasar. En consecuencia, los hechos históricos demostraban que, aunque estaba dentro de lo posible que ocurriera lo que Faraón temía, o por lo menos está diciendo como excusa, pero los hechos históricos demostraban que ya en los hechos, en la realidad, eso no había sucedido con Israel. Porque Israel sabía, ellos sí no habían olvidado. Por eso es que tenemos estos libros nosotros ahora escritos, porque Israel nunca olvidó por qué habían llegado ellos a Egipto, qué los había llevado allí, cómo habían sido favorecidos por los egipcios. Entonces, ellos tenían gratitud y por eso no iban a ser desleales. Si Israel había mostrado lealtad a los egipcios durante esos siglos, ¿por qué entonces el faraón está ahora diciendo que hay que tener cuidado con ellos cuando ellos habían demostrado ser un pueblo pacífico dentro de Egipto y que no habían tenido un acto de traición o deslealtad hacia los egipcios? La razón era la siguiente: siempre que un nuevo faraón asumía el poder, lo que hacían, sobre todo en las dinastías de las cuales estamos hablando ahora, era que el faraón comenzaba a construir
ya sea una pirámide para sepultura de sí mismo, o un monumento o una ciudad a la cual le daban su nombre. Y esto lo hacían de tal manera que cuando ese faraón moría, lo que hacía que se le recordara a la posteridad era la construcción de alguna ciudad o alguna edificación. En el caso de este faraón, dice el versículo 11, que les impusieron trabajos forzados, tales, dice, como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Note cómo una de las ciudades que los israelitas tendrán que construir se llama Ramsés. Y recuerde que la costumbre era que cada faraón le ponía su nombre a la ciudad, al monumento o a la pirámide que construían durante su reinado. Entonces, eso viene a confirmar lo que le dije anteriormente, que con mucha seguridad el faraón que está tomando estas medidas se llamaba Ramsés II, y por eso es que la ciudad que él va a construir es la ciudad de Ramsés. En realidad no se trató de una construcción, sino que más bien fue la ampliación y el engrandecimiento de una ciudad a la cual se le va a cambiar nombre, porque ya existía la ciudad pero con otro nombre. La idea es hacerla mucho más grande, engrandecerla, y para que a la muerte de ese faraón recibiera su nombre, y es así como recibe el nombre de Ramsés. Recuerde cómo estos relatos del libro de Éxodo han sido escritos en retrospectiva, es decir, se escribieron estos hechos después que ocurrieron. Entonces se les están dando a las ciudades no los nombres que tenían, sino los nombres que llegaron a recibir después que todas estas cosas se habían ocurrido. Ahora, lo que sucedía era esto: ningún ciudadano egipcio trabajaba en la construcción de ninguna obra, porque ese era un trabajo pesado y era un trabajo tan desgastante que normalmente las personas que trabajaban en ello, muchos morían. Hay, por ejemplo, un historiador griego que se llama Heródoto, quien relata que en una época anterior a esta, hubo un faraón que construyó un canal para poder irrigar nuevos territorios y poder así ampliar la capacidad agrícola de Egipto. Y Heródoto cuenta cómo ese trabajo todo lo hicieron esclavos. El dato interesante que Heródoto da es que en la construcción de ese canal murieron 120,000 esclavos, lo cual es una cantidad muy, muy grande y que nos habla de lo pesado que era la tarea de construcción. Por eso es que los ciudadanos egipcios no participaban de las labores de construcción. Un egipcio podía ser el arquitecto, el diseñador, el director de la obra, podían ser capataces, pero nunca obreros. De lo que hacían los egipcios es que utilizaban esclavos. Si no los tenían, entonces lo que hacían era que iban a una guerra, atacaban algún país con el fin único de capturar esclavos, traerlos a Egipto, y que ellos pudieran hacer las obras de construcción. Pero sucede que ahora Ramsés II se encuentra con un problema, y es que él necesita construir algo que va a perpetuar su memoria después de muerto. Y él decide hacer varias obras. Aquí solo se mencionan dos, que es la construcción de la ciudad de Pitón y la de Ramsés. Ambas eran ciudades de almacenaje de granos
no solo para fines comerciales, sino también militares. Eso es lo que él quiere dejar como una posteridad. Pero sucede que no hay esclavos para que puedan hacer esta obra. Entonces, ¿cuál era la opción? La opción era emprender una guerra para derrotar a alguna nación, tomar esclavos y que construyeran la ciudad. Pero como acababan de pasar las guerras con los reyes pastores, expliqué la semana anterior que Egipto había quedado en muy malas condiciones económicas, militares. Entonces no tenían la posibilidad de emprender una guerra para poder traer nuevos esclavos para hacer esta obra. No podían aventurarse porque no estaban en condiciones para hacerlo, ni económicamente, y la guerra había sido larga, desgastante, y no se podía iniciar una nueva guerra solo para que Faraón pudiese tener la satisfacción de dejar un legado después de su muerte. Ahí es donde Ramsés II fue muy astuto, porque él pensó y dijo, bueno, no tenemos necesidad de hacer una nueva guerra para traer esclavos. Mejor a estos israelitas que ya están en Egipto, hagamos los esclavos y que sean ellos los que construyan la ciudad. Claro, esto él tiene que disfrazarlo con un argumento como el que ya estudiamos, que dijimos en parte era falso y en parte era una probabilidad construida sobre otra probabilidad y otra probabilidad y otra probabilidad, pero que los hechos históricos lo desmentían. Pero era la única forma como él podía tener la gente suficiente para poder comenzar la construcción de las ciudades, para que cuando llegara el momento en que él muriera se le diera a la ciudad su nombre, como efectivamente ocurrió. Se le dio el nombre de Ramsés. Tanto Pitón como Ramsés eran ciudades que estaban ubicadas en la región de Gosén, lo cual pues coincide con el relato bíblico, que era ahí donde principalmente estaban asentados los hijos de Israel. Entonces dice el versículo 11, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Aquí es donde va a comenzar la opresión. Que después de Israel haber gozado de siglos de tranquilidad, de prosperidad, porque ellos prosperaron mucho económicamente, de repente amaneció una mañana cuando llegan los soldados egipcios, entran a Gosén, convocan al pueblo de Israel y les comienzan a decir: a partir de este momento el faraón ha determinado que los hombres aptos para trabajar van a comenzar a edificar las ciudades que el rey quiere edificar. Y se nombran capataces. Y estos capataces comienzan a ejercer autoridad y, como dice ahí, opresión sobre el pueblo de Israel. Note entonces cómo todo el acto y la decisión del faraón era injusto, porque está acusando a Israel de algo que los hechos históricos desmentían. Y podríamos decir así: ¿qué culpa tenía Israel que Egipto no estuviese en condiciones de ir a traer esclavos derrotando a otra nación para que se construyesen las ciudades que el faraón quería? Los israelitas no tenían ninguna culpa de eso, pero el faraón decide aprovecharse de ellos porque ya están ahí. Entonces toda la decisión es injusta, porque el faraón lo que está buscando es su gloria, porque eso era en el fondo lo que todo faraón buscaba, que su nombre fuera perpetuado y que cuando viesen la ciudad de Ramsés
La gente preguntará, ¿y esta ciudad cómo se llama? Ah, se llama Ramsés. ¿Y por qué se llama Ramsés? Ah, porque hubo un faraón llamado Ramsés II que la construyó. Y para gloria y memoria de su nombre la hizo grande y fuerte. Eso era todo. Pero ese objetivo egoísta, él lo va a alcanzar por medio de una decisión injusta, que es la de someter al pueblo de Israel a la opresión. Entonces note cómo la opresión surge de la semilla de la injusticia. Siempre a la raíz de todo tipo de opresión hay una injusticia. Por eso es que las injusticias son las que dan a luz situaciones de opresión, de esclavitud, que a Dios no le agradan. Y que lo vamos a ver más adelante cuando Dios le habla a Moisés y le dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo, porque cuando el pueblo fue oprimido, ellos se vieron en desesperación, porque el trato cada vez se irá volviendo más y más y más cruel, como lo vamos a ver. Y va a llegar hasta el punto del genocidio, de querer exterminar al pueblo de Israel. Eso va a llevar al pueblo a clamar. Y el problema es que cuando los oprimidos o las víctimas de injusticias claman a Dios, Dios les oye. Digo, problema para el injusto, problema para el opresor, porque tendrá que vérselas con Dios. Como Faraón tuvo que vérselas con Dios, porque se estaban cometiendo injusticias, opresiones y tratando a Israel como que si no fueran seres humanos. Existen muchos monumentos, obeliscos, murales tallados en piedra que han sobrevivido a lo largo de los siglos y donde uno puede contemplar diversas escenas de la vida en Egipto. Pero hay un mural en el cual aparecen unos esclavos haciendo ladrillo y hay 4 capataces con látigo en mano que están haciendo que estos esclavos trabajen. De esos 4 capataces, 2 son oficiales por el tipo de vestidura que en ese mural de piedra labraron, y los otros 2 son capataces propiamente dichos. Lo interesante es que uno de los capataces, de su boca está saliendo una frase, y claro, esa frase está en jeroglíficos egipcios. Pero esos jeroglíficos, esa frase, lo que dice es: trabajad sin cesar. Eso es lo que les está gritando. Y en los otros capataces también tienen la boca abierta, es decir, que están gritando. Ese mural, que no es único, sino que hay, como le digo, varios monumentos, paredes, obeliscos, donde se ve ese tipo de figuras, está ilustrándonos lo que el libro de Éxodo relata. Y es como Israel llegó a ser esclavizado, y los capataces eran los encargados de castigarlos cruelmente para que ellos pudieran construir. Entonces dice: les impusieron trabajos forzados. Así comenzó la cosa. Le dijeron: el rey ha dado un mandato que tendrán que realizar trabajos forzados. Aquí todavía no era propiamente una esclavitud, eso se va a dar más adelante. Dios mediante, en la próxima oportunidad lo veremos. Ahorita se le está llamando trabajo forzado. Ya tienen capataces, ya tienen el látigo en mano, ya les están diciendo: trabajad sin descanso. Pero se les está presentando
como un trabajo forzado. Entonces, al principio, probablemente Israel dijo, bueno, nos fuerzan a trabajar, vamos a trabajar y vamos a terminar la ciudad y ahí terminará el trabajo forzado. Pero nunca terminó. Después de esas ciudades vino otro faraón que quiso seguir construyendo. Y así se fueron dando nuevos faraones y la situación del pueblo fue siendo cada vez peor y peor y peor. Pero note, hay algo que está sucediendo, que uno no lo ve en la historia, pero que lo va a ver más adelante, y es que no solamente están siendo por ahora forzados a trabajar, sino que hay otra cosa que está ocurriendo, y es que les están ganando la moral. Los egipcios están habituando a Israel a ser esclavos y los están habituando a ver el trabajo forzado como normal, y los están forzando a ver la esclavitud como normal para ellos, lo cual se va a convertir en un problema después, porque aunque Dios los ha libertado de las cadenas físicas, pero internamente ellos continúan siendo esclavos interiores. Y por eso es su deseo de querer volver todo el tiempo a Egipto. Durante 40 años, usted recuerde, Egipto quiso volver y volver y volver y volver y volver, y extrañaban y les hacía falta que les estuvieran dando de latigazos. Pero era porque se estaba dando un sometimiento progresivo. Claro, esto solamente fue, como digo, el segundo paso, la semilla de la injusticia. Pero una injusticia que luego continuará creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar al límite o al punto del genocidio. Ahí es donde Dios tiene que intervenir. Y si no hubiera intervenido, probablemente el pueblo de Israel hubiera dejado de existir. Pero como era el pueblo de la promesa, Dios interviene. Eso nos deja una enseñanza, y la enseñanza es que aquel que comienza por dar, aunque sea un pequeño paso en dirección hacia lo malo, hacia lo injusto, llegará un momento cuando seguir dando más y más pasos ya no le va a importar. Por ello es que, por ejemplo, cuando se habla del tema de la corrupción, que usted sabe que en nuestros países latinoamericanos es un problema serio, ¿no? Y hay personas que se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que haya personas que no se tocan el corazón, en el sentido que, por ejemplo, hay dinero para construir hospitales y ese dinero desaparece? Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que, habiendo tantas personas necesitadas, alguien tenga un corazón tan duro como para mejor tomar ese dinero para provecho personal y dejar a muchas personas sin asistencia médica, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque hay muchos ejemplos? Pero ¿por qué esas personas llegan a hacer eso? Porque comenzaron con un pequeño paso de injusticia. Pero el problema con el pecado es, como lo dice en las cartas pastorales, que carcome como gangrena. Es decir, que va avanzando y va avanzando, y las personas se vuelven cada vez más y más ambiciosas, codiciosas, sedientas, cada vez quieren más y más, y llega ya el momento en que no le importa, como a Faraón, que tengan que aplastar a todo un pueblo que era pacífico, tranquilo, leal, solo por beneficiarse él personalmente. Por ello, cada uno de nosotros que nos decimos cristianos debemos actuar en una total integridad en todos los aspectos de nuestra vida, porque justicia no solamente son los gobernantes quienes tienen que hacerla. Usted tiene que ser justo con sus hijos,
Los hijos tienen que ser justos con sus padres. El esposo tiene que ser justo en el trato a su esposa. La esposa justa en el trato hacia él. Debemos ser justos en el trato de los unos a los otros dentro de la iglesia. Porque uno podría decir, no, si estas son cosas pequeñitas. Así comenzó la esclavitud de Egipto. Lo que hizo despertar la furia y la ira de Dios. Uno no puede darse el lujo de permitirse ciertas licencias de injusticia o de maldad o de opresión, porque eso nos va a llevar a situaciones terribles. Entonces, aquel que, por ejemplo, no es capaz de darle a una muchacha que trabaja en casa, una doméstica, 1 o 2 días a la semana libres, que no le paga vacaciones, o que le paga mal, o que le esclaviza, que tiene que trabajar desde las 6 de la mañana hasta que el último niño le ronca la gana irse a dormir, y el día siguiente tiene que estar en pie otra vez la muchacha. Eso es injusto. Pero hay cristianos que dicen, no, si eso es lo normal, para eso sirven las muchachas. O sea, se ha perpetuado tanto el trato injusto que llega a verse como normal. Le estoy poniendo ejemplos que no tiene que ver con el hecho de que si usted es un ministro o que si maneja una cartera de gobierno de no sé cuántos millones de dólares. Estamos hablando, hermano, de cosas diarias de la vida práctica. O si usted vende jocotes para esta época, usted puede decir, aquí hay 1 libra, pero puede ser no cierto. O puede decir, vaya la bolsa, 50 jocotes a 50 centavos, y usted sabe que no hay 50. Y de aquí que el cliente se venga a dar cuenta, ¿no? Entonces son actos de injusticia. Solamente aquel que vive en integridad total, como dijo el Señor, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Porque demuestra ser fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pone el Señor. Pero el que es injusto, vendiendo jocotes, y llega presidente, Dios nos libre, hermanos. Porque va a ser terrible, aunque diga que es evangélico. Por eso, y como le digo, lo peor, o sea, lo peor para el injusto, no para el pueblo de Dios, es que cuando los que sufren esa injusticia o esa opresión claman a Dios, lo terrible es que Dios les oye y viene en rescate de ellos. Y por eso digo, pobres de aquellos que actúan en injusticia. Por eso que Dios nos ayude para que comencemos a llevar una vida de total integridad desde ya. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.